Gracias, senador presidente. Adelante. Honorable Comisión Permanente, es evidente que después de esta jornada electoral del 2 de junio surgen muchas preguntas y tenemos muy pocas respuestas para ello. Como ciudadana que vivió de primera mano este proceso, plagado de experiencias que hacían pensar que un cambio de rumbo sí era posible y que un entusiasmo social dio esperanza de conciencia colectiva, aceptar el resultado definitivamente no es aceptar un bienestar social, inexistente, por cierto. Esta aplanadora que favorece hoy al oficialismo, una que no veíamos desde hace mucho tiempo cuando el sistema y poderes eran controlados por otra, aplanadora que pronto se dio ante los renovados aires de pluralidad y de una oposición y una sociedad que exigía cambios, apertura y libertad. Por eso hay que observar los tiempos políticos y además tener mucho cuidado, pues la embriaguez de los resultados electorales actuales no puede ni debe ignorar la cruda realidad de nuestro país. Porque mientras el delirio electoral pasaba, en las calles de México seguían muriendo dolosamente hombres y mujeres. Una jornada violenta, una jornada paralela con 200 muertos y muertas. Mientras el oficialismo celebra su victoria en México, las cosas siguen sin control. Corruptos comprando votos, criminales financiando candidaturas y candidatas y candidatos asesinados. Su aplanadora desestabilizó los mercados y el primer signo al exterior no fue de beneplácito, sino de una desconfianza internacional. Por eso hay que decirlo, la tentación está ahí, latente, en un Estado autocrático. Hagan también, porque también en la victoria se hace un ejercicio de autocrítica. Este país no es mejor en casi ningún rubro de hace 6 años. La esperanza hoy les dio lo que el desempeño del gobierno no ha podido darles. Estamos debatiendo con resultados electorales que nos ponen en un sistema que parece más bien el de los años 70. Por eso la tarea no concluye. Nos corresponde vigilar y hacer efectivos los recursos legales que aún tenemos para evitar sobrerepresentaciones y mayorías artificiales que le den esa ambiciosa mayoría calificada y que pueda ser el inicio del desmantelamiento de instituciones y del fraude a la Constitución. Esta petición que le hago al oficialismo me lleva también a otro ejercicio autocrítico, el de la oposición. En una coalición integrada por 3 partidos políticos que parecerían antagónicos, pero que encontraron coincidencias entre ellos y donde muchos buenos perfiles dieron la batalla y muchas personas sostuvieron la credibilidad en esta alianza, es momento de preguntarse qué faltó y qué sobró. En donde hoy uno de esos partidos está agonizando, otro ha caído estrepitosamente y otro se sostiene, quizá injustamente, en una 4ª posición electoral. Reconozcamos lo que se ha hecho y veamos que se necesita un ejercicio de reinvención. Lo que he dicho antes, ciudadanizar la política, menos tribus, más construcción de nación. En 3 años las elecciones intermedias podrían ser el empuje de una nueva oposición, una oposición, por cierto, necesaria y muy sana en cualquier democracia, con dirigencias conscientes y fuertes, o de lo contrario, sería el fin de este sistema de partidos para volver a las 3 o 4 curules o escaños y apabullados por una mayoría adicta al poder omnímodo. Desde esta tribuna hago un llamado respetuoso a las dirigencias de los partidos políticos de oposición a tener un examen de conciencia y responder a sus principios, a sus bases y a sus miles de simpatizantes. Con mucho dolor reconozco que la opción política de la que fuimos la última bancada en esta legislatura, en la Cámara de las y los Diputados, esa histórica izquierda progresista, esa que sí transformó la realidad de este país para llevarlo a una revolución democrática,
esa revolución de conciencias que se dividió. Por un lado, dio un paso hacia el autoritarismo y por el otro lado está luchando por sus últimas bocanadas, consecuencia de la gandallez, el tribalismo, las peleas internas sin sentido que balcanizaron este instituto político en lugar de unificarlo. Con esta realidad, concluya, por favor, seguiremos llevando principios democráticos, de igualdad, de justicia y de libertad, y con mucho orgullo fue un honor enfrentarnos y enfrentarme a un presidente de la República polarizador que usó el poder para denostar y calumniar, como fue mi caso, y por eso lo seguiré llamando así, hasta que reconozca su error o hasta el último día de su mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, cobarde y mentiroso. Y en medio de este escenario me alegra saber que una mujer tomará las riendas de este gobierno. Espero que aproveche esa honorable posición, espero que sea libre de pensamiento y de actuar. Concluya, diputada, por favor. Que lleve a buen rumbo nuestra República Mexicana. Me rehúso a integrar esto como una derrota, al contrario, que sea la fuerza, el impulso y la valentía para luchar con más entusiasmo, convicción y amor por nuestro país, por y para México. Gracias, presidente. Gracias, senador presidente. El día de ayer se cumplieron 15 años de la desgracia de la guardería ABC. Jóvenes, mujeres y hombres, jóvenes ya, salieron a marchar silenciosamente a 15 años los sobrevivientes exigiendo justicia. Sigue impune. Por cosas como esa es que la oposición se redujo a su mínima expresión. No entienden que no entienden porque todavía vienen aquí a regatear. Pidieron voto por voto, casilla por casilla y fue voto por voto y patiza por patiza. 2,5 millones de votos más para Claudia Sheinbaum Pardo, casi el 60% de los votos, 59.7%. Y todavía piden más. Vamos por partes. Dicen que nos sobrerepresentamos. Ganamos 30 estados los senadores de mayoría. 30 de 32, 93%. Ganamos 251 distritos de mayoría, 83%. Y dicen que no tenemos derecho a la mayoría calificada. Pero absolutamente tenemos derecho y vamos a tener mayoría calificada en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Que se oiga bien y se oiga lejos. Y nos vienen a plantear aquí que no ejerzamos la mayoría, que tengamos compasión. Tuvieron compasión para empobrecer al pueblo de México, tuvieron compasión para rematar el patrimonio nacional, tuvieron compasión para traicionar los intereses de la patria, ninguna. Eran la minoría mayor y se comportaban con una arrogancia absoluta. Nosotros no vamos a ser ni arrogantes ni autoritarios, pero vamos a ejercer la mayoría que el pueblo nos dio, porque de lo contrario estaríamos traicionando al electorado, que nos dio un mandato, sí, para hacer reforma al Poder Judicial, sí, para hacer una reforma energética, sí, para hacer una reforma electoral, sí, para hacer todas las reformas que nos comprometimos. El pueblo dijo, necesitan 2/3, aquí los tienen, cumplan. Es al pueblo, grande el pueblo de México, gracias pueblo de México, qué pueblo más excepcional, politizado y consciente. Estamos viviendo el momento de mayor politización del pueblo de México y va para más, y va para adelante. Y nosotros no le vamos a fallar. Andar con titubeos, andar con tibiezas, lo único que haría sería que el pueblo de México nos rebasara por la vía de los hechos. El mandato de las urnas es clarísimo. Nos dieron 7 de 9 gubernaturas, 6 ya las teníamos y una está en disputa en Jalisco y al voto del pueblo de Jalisco nos atenemos. Pero la oposición sigue sin entender
que en México manda el pueblo de México y nadie más, y los puso en su lugar. Y no hay ni un ejercicio autocrítico. ¿Los oyen decir que tuvieron una mala candidatura? ¿Los oyen decir que usaron el racismo y el clasismo, la mentira, la intriga, el miedo? ¿Los oyen decir que usaron millones de dólares en una campaña majadera de narcocandidato y narcopresidente? Por favor, ubíquense en lo que hicieron. Dejen esa politiquería canalla. Sean una oposición seria y consistente. Necesitamos una oposición dura. A mí no me van a platicar cómo nos trataban como oposición. Ni siquiera podía hacer uso de la palabra. Tenía que meter por la puerta trasera en la discusión del acta de la sesión anterior en la agenda política. Aquí rondas y rondas y rondas para que yo creo que necesitan más que rondas de terapia, de debate parlamentario. Yo creo que necesitan algún especialista de mayor hondura, porque de verdad es impresionante que no reconozcan la apabullante victoria de nuestro pueblo. Y todavía vienen a decir aquí que va a mandar el compañero presidente se va el 1 de octubre, grande el compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, que como demócrata dijo: cumpliré mis 6 años y me voy, y se va, y siguen intrigando. En septiembre de 2018 le decían Obrador dictador. Todavía ni tomaba protesta. Voy a pintar en los segundos que me quedan lo que es la oposición. 7 de la noche del 2 de junio, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz salió a decir que ganó. A las 10:25 más o menos de la noche salió a decir que le escondían votos. A las 0:56 de la mañana salió a reconocer su triunfo. El lunes a la 1:30 de la tarde salió a decir que impugnaba. Y ayer que se incorpora al Senado. Miren nada más. Es tan grande como esa pseudointelectual Denise Dresser que nos quitó las cadenas. Ahora ellos nos van a librar de la democracia del pueblo de México, que por apabullante mayoría decidió que la Cuarta Transformación siga por 6 años, y yo les recomiendo que tengan paciencia, diputado, porque vamos por décadas para el gobierno de esta nación. Larga vida al grandísimo pueblo de México que nos ha dado este apoyo impresionante en las urnas. Muchas gracias por su atención. López Rabadán, del Partido Acción Nacional. En el triunfo. Dicen que hay que ser humildes en el triunfo y se ve que algunos no lo sabrán ser nunca. Voy a empezar diciendo gracias a 16.502.060 mexicanos que fueron a votar por Xóchitl Gálvez y por esta alianza. Gracias, porque estuvieron durante 1, 2 o hasta 3 horas haciendo esas largas filas para ejercer su voto y demostrarle a México que, por supuesto, se necesita pluralidad. Gracias, Xóchitl Gálvez. Gracias por tu liderazgo. Gracias por tu trabajo incansable. Gracias por tu amor a México. Hoy, compañeras y compañeros del PAN, se refrenda: el Partido Acción Nacional será el primer partido de oposición en este país. Sin lugar a dudas, se necesita esa visión humanista para que el gobierno reconozca, entre otras cosas, su pésima administración pública. No nos hagamos, fue una elección de Estado. Es un hecho que se usaron los programas sociales con fines electorales.
Es claro y público que López Obrador metió las manos en la elección. ¿Cómo poder ocultar la violencia que se vive en muchas regiones del país? Bueno, por la negligencia de Morena vamos a llegar a la calificación presidencial sin tener a los magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación electos por este Senado. Hoy la noticia es que López Obrador amenaza con reformar al Poder Judicial. Desde aquí le decimos a López Obrador: respete la voluntad popular que votó por la doctora Claudia Sheinbaum. Deje, señor López Obrador, que ella, como la primera mujer presidenta de este país, decida su proyecto de nación. No se meta. No quiera usted continuar con un gobierno ofendiendo, por cierto, la inteligencia, la integridad y la racionalidad de la primera mujer presidenta electa en este país. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere López Obrador? ¿Quiere un maximato? ¿Quiere continuar mandando? ¿Quiere decirle a quien tuvo el respaldo de la mayoría en las urnas: no mandas tú, mando yo? Me parece, por decirlo menos, ofensivo, si no es que machista y misógino. Hoy quiero reconocer a mis compañeras y compañeros de la oposición, a quienes no se vendieron, a quienes no se arrodillaron, a quienes aguantaron de manera fuerte cualquier tipo de agresión y de amenaza. Felicidades. Felicidades, porque este país necesita a una oposición responsable, a una oposición que represente una visión distinta del gobierno en turno. A quienes se fueron por una embajada, a quienes se fueron porque estaban bien preocupados por sus carpetas de investigación, a quienes se fueron por dinero o por agachones, la historia se los recordará. A quienes se quedaron aquí desde la oposición dando la batalla, les digo gracias. Concluyo, presidente, diciéndole a México: necesitamos pluralidad, necesitamos fortaleza de ideas, necesitamos un Congreso que debata, delibere, defienda cada quien sus posiciones, pero sobre todo genere mejores condiciones para México. Es claro que las posiciones son distintas y distinguibles. Lo que no puede suceder es que se callen las voces. Lo que no puede suceder es que no haya altura de miras y cada mujer y cada hombre del Parlamento pueda defender con integridad su entendimiento de país. A México, gracias. A Xóchitl Gálvez, gracias. A la oposición, gracias. La palabra la senadora Antares Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Adelante. Pues la democracia implica los designios del pueblo. Y en México se había tenido una democracia simulada, en donde seguían las cúpulas tomando decisiones de imposición de candidatos, de candidatas, de
establecer cotos de poder, de violentar el designio del pueblo a través de la compra de votos y a través de las maniobras en las casillas electorales y una bola de cosas. Eso se terminó. En el 2018, cuando llegamos a esta Cámara en la 64ª legislatura, hablábamos constantemente de los 30 millones de votos que llevaron al presidente López Obrador a ocupar la presidencia de la República. Hoy hablamos de casi 36 millones de votos que llevarán a Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República y que además han otorgado a nuestro movimiento de la Cuarta Transformación la mayoría calificada en ambas cámaras. ¿Cuál es la respuesta a esto? El pueblo está contento, está gozoso, pero la oposición sigue con la misma narrativa de la catástrofe, el país incendiado, el país tirado, está todo mal, el sistema de salud, la educación, todo dicen eso. ¿Por qué estamos hablando de dos visiones tan distintas? Hablan de una injerencia del presidente y no se les ocurre pensar en la oposición que en realidad el pueblo de México ha vivido un gobierno que lo ha atendido, un buen gobierno. Yo recuerdo que el presidente López Obrador, cuando rindió protesta, decía que su aspiración era ser un buen presidente. Y vaya que ha sido un buen presidente. Y eso lo está mostrando el pueblo de México en las urnas en este 2024. Es claro que la gente quiere que sigamos en la ruta. Es claro que ven a una mujer presidencial, una mujer seria, enteramente preparada para gobernar este país. Una mujer científica con experiencia de gobierno, con resultados efectivos en beneficio del pueblo. Y entonces eso es lo que está premiando. ¿Y qué vemos del otro lado? Una oposición moral y electoralmente derrotada, que sigue con la misma narrativa. No han aprendido nada. Siguen unos hablando de fraudes, siguen unos hablando de injerencias, siguen unos hablando de cosas que permiten que el pueblo se enoje más con ellos. No han aprendido nada, señores de la oposición, señoras de la oposición. Entonces, yo creo que es un tiempo de reflexión. Hablan ahora de que no habrá contrapesos. ¿Cómo que no habrá contrapesos? Si el contrapeso hoy es el pueblo de México. El pueblo de México es el que habla. En la 64ª y 65ª desarrollamos nosotros instrumentos que permiten que sea el pueblo el que pueda determinar cómo quiere ser gobernado, cómo quiere seguir la ruta. Establecimos nosotros la revocación de mandato, establecimos el referéndum y una de la consulta popular, cosas a las que la oposición se ha opuesto, por cierto, que han estado bloqueando las cosas. Decían que se fuera López Obrador, pero bloquearon la revocación de mandato. Entonces eso se los está cobrando el pueblo de México. Son cuestiones muy claras que el pueblo está hablando. Entonces yo lo que les digo a la oposición que sigue declarando las mismas cosas irresponsablemente, que aprendan a escuchar al pueblo, que vuelvan a la calle, que escuchen, no nada más en el club lo que dicen, sino lo que dice la gente, no solo su círculo cercano, sino lo que dice el pueblo de México. Es muy claro que los abandonaron en estas elecciones, es claro. Esos 6 millones de votantes más que ganamos en nuestra Cuarta Transformación, ¿de dónde salieron? ¿O de los que se abstuvieron o de los que votaron por ustedes en el 18? Entonces deberían ustedes estar en un proceso reflexivo profundo. Ahorita lejos de eso ya se andan agarrando del chongo, ya en el PRIAN están peleados unos con otros, al interior de cada uno y luego también por fuera. Entonces, bueno, pues ahí síganle, nosotros encantados, vamos a seguir gobernando bien para el pueblo de México. Concluya, y es claro que vamos a tener un buen gobierno con la doctora Claudia Sheinbaum y que el pueblo de México seguirá ganando. Muchas gracias.